A mí no me extrañó nada que papá se hubiera caído en el baño porque los mayores se caen todo el rato en los baños y muchos mueren allí. Yo entonces pensaba que era por la impresión de verse desnudos. En casa teníamos prohibido de siempre poner el pestillo a las puertas, sobre todo en los baños. En los baños no se podía echar el pestillo y aún gracias a Dios que se podía cerrar la puerta. Yo sentía tanta aprensión con los baños que no entendía por qué teníamos dos en casa. Era como vivir con dos amenazas de muerte. El origen de de la novela es esa voz. Yo estoy muy cómodo escribiendo con esa voz narrativa. La había ensayado de alguna manera con anteriores libros pero, memorialísticos, ¿no? Manu hablando o algunos artículos de una recopilación de trabajos de revistas y periódicos que era Irse a Madrid. Pero esta es la voz que yo realmente estaba buscando, que no era la mía propia, la de un veinteañero, la de un treintañero, sino la voz de alguien que tuviese 15 años, que escribiese o hablase de una forma más desaliñada, más desordenada, que no buscase tanto el impacto de la metáfora o de una frase contundente como un tono, un torrente de narración que pudiese enganchar de alguna forma al lector o al oyente que lo tuviese delante. Y antes de contar yo esta historia, antes de saber que iba a contar esta historia en concreto, yo sabía que esa voz tenía que ser de alguien entre los 13 y los 15 años. Que el protagonista fuese un niño me hizo pensar que a lo mejor podía ser una voz en primera persona, pero un niño de 10 años yo no tendría que ya hacer un ejercicio demasiado artístico para mí, pero sí en la del 15 años, como yo además en muchos aspectos soy un quinceañero y lo estoy diciendo para mal, no lo estoy diciendo para bien, pero en el caso de la inmadurez, en el caso de algunas reflexiones que se te escapan en voz alta, ¿no? En el caso de algunas creencias o miedos, sí, sigo siendo de alguna manera un quinceañero y eso también me obligó a hacer una cosa que yo agradezco mucho, que es no repasar en exceso lo escrito. No convertir este texto en el texto de un escritor, sino convertirlo en apuntes o una especie de memorias o de recuerdos de un crío de 15 años, ¿no? La realidad impone más, la vida impone muchísimo más. De hecho, este libro es un libro de ficción, pero en el que habla del riesgo de la vida, sobre todo para quienes salen del cascarón, y de cómo hay que defenderse continuamente de la propia vida y de todo lo que te va poniendo por delante, ¿no? Pero cuando trabajas con hechos reales, con gente real, desde luego tienes mucho más cuidado. Es menos exorcista, en el sentido de que cuando yo escribo de ficción invento unos personajes, invento unas situaciones, pero de fondo estoy yo todo el rato, ¿no? Soy yo el que está, el que detrás de cada diálogo aparece, el que dice determinada cosa en determinada boca de un personaje, o sobre todo los temas de fondo, ¿no? Que pueden ser, no sé, unas obsesiones muy transparentes, desde el miedo hasta las inseguridades, hasta el amor y sobre todo una nostalgia muy violenta, ¿no? de todo lo que se va perdiendo poco a poco y no se puede recuperar. Todo eso soy yo estoy hecho de eso, ¿no? Por supuesto lo pervierto, lo disfrazo, lo intento tergiversar y así queda, pero yo en ese libro me reconozco muchísimo, ningún personaje, pero sí en muchos temas. Cuando escribes de no ficción, cuando haces periodismo, cuando haces crónica, tú no estás en absoluto. De hecho, el truco vamos, el método es, por supuesto, no aparecer por ninguna parte. Te hablo de la crónica, te hablo del reportaje y poner todo el foco y toda la luz en otras personas, en los miedos o obsesiones de otras personas o en los hechos que han cometido otras personas. El periodista tiene que desaparecer absolutamente, tiene que ser invisible y tiene que dejar el escenario completamente vacío para la gente que realmente protagoniza sus trabajos. Y en el caso de la novela, yo, que no soy novelista, o sea, esta es mi segunda novela y han pasado, no sé si 20 años entre una y otra, me reconozco mucho, estoy presente en todo el rato, soy yo el que ha escrito todos los personajes, soy yo el que ha descrito todas las situaciones.
con el miedo, bueno, aprendes a convivir o estás muerto, ¿no? No te queda otra. Luego hay miedos que son irresolubles, ¿no? Y que de hecho no sentirlos sería muy peligroso. El miedo a que sufra o le pase algo a alguien de tu entorno, a alguien muy querido, ya no te digo un hijo, cualquier amigo, cualquier familiar, ese miedo es inseparable de ti, ¿no? No es que vivas las 24 horas pensando qué estará ocurriendo, qué pasará, porque entonces tampoco se puede vivir, pero es necesario. Yo creo que el miedo, además de convertirnos en personas más precavidas, nos educa de alguna forma y nos ayuda a convivir en sociedad y nos ayuda a comportarnos de una manera mucho más civilizada, ¿no? Y a no hacer determinadas cosas ni a decir determinadas palabras. Tanto el miedo, fíjate, como y en un niño además es natural, ¿no? Si algo puedo pedirle yo a la vida es tener un hijo miedoso, ¿no? Esos hijos súper valientes que saltan desde cualquier árbol o cruzan la carretera, pase lo que pase en el semáforo, eso me daría un infarto, ¿no? Yo he sido súper cobarde siempre, muy miedoso, todos los que hacían, por ejemplo, en el pueblo, en San Senso, no se tiraban desde un murallón altísimo al mar. Al final acababas haciéndolo, tío, de último y sufriendo muchísimo, pero no podía ser el único que no se tirase, ¿no? Pero si por mí fuese, estaba ya escondido debajo de una cama. Bueno, yo creo que la nostalgia sí tiene varias funciones. En primer lugar es conservar la ternura, ¿no? El que echa de menos normalmente es un ser tierno, el que piensa que ojalá poder repetir ciertas emociones o ciertas situaciones, ojalá volver con un antiguo amor, ojalá volver a ver más días a mis padres, ojalá volver a vivir en mi pueblo o disfrutar de la playa como cuando era pequeño. Yo creo que es conservar también una cierta ternura, ¿no? Y luego después también es una forma de recordarte y de recordar tu identidad. Otra cosa ya es hacer locuras para que eso se consiga, ¿no? Y no entender que eso ha pasado y no volver a repetirse, ¿no? Se puede corregir, yo qué sé, pues si ves a tu padre poco, pues intenta verlo más, ¿sabes? Pero ese tipo de nostalgias destructivas no, evidentemente no ayudan, pero hay una nostalgia poética, una nostalgia más literaria que sí ayuda, y yo creo que ayuda también a mantener en frío una cápsula de ternura, una ternura por el tiempo que fue. Yo no creo, hay una frase que a mí me gusta mucho, más allá de nuestro verso reconocido, ¿no? Las coplas, cualquier tiempo pasado fue mejor, que no, creo que es completamente falso, pero efectivamente tiene una función de belleza en la literatura, funciona muy bien, normalmente todos esos versos tan bellos no son verdad ninguno de ellos, pero luego hay otra frase en la que sí reconozco más verdad, que la dice un personaje en Medianoche en París, de Woody Allen, que dice: el pasado es prestigioso. Y es verdad que es prestigioso, primero porque ya no lo puedes volver a vivir, ya no lo puedes estropear, ya no lo puedes embellecer, y el paso del tiempo lo conserva mucho mejor que puede conservar el presente o que puede pensar en la proyección de lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Que nosotros los pesimistas siempre estamos pensando en catástrofes inminentes, pero lo del pasado ya está. Entonces hay un cierto prestigio por todo lo ocurrido, primero porque el cerebro, que es un órgano inteligentísimo, va laminando los malos recuerdos y las malas sensaciones y aquellos sufrimientos que tú tenías, y se va conservando momentos e instantes de felicidad, de caras amables, gente que te quería, gente que te protegía. Yo ahora pienso en mi infancia y pienso en una infancia extraordinariamente feliz. Desde luego fue una infancia feliz, de eso no tengo ninguna duda, pero yo estaba agobiado todos los días, tío. Era un crío agobiado que pensaba que se acababa el mundo cada vez que te pasaba algo, yo qué sé, te caías y te hacías una herida en la rodilla y no sabías si te dolía, te pasaba algo en clase y tus padres te podían matar, te podían expulsar del colegio, cualquier cosa, ¿no? Estas cosas que con 12 años tienes un miedo irracional a que cualquier cosa acabe con tu estabilidad, ¿no? Y al final es una aprensión de que no te pegue que no te coja manía el malo de clase, que esta niña no te diga nada en alto y te humille porque tú hayas dicho algo. Y yo qué sé, esa clase de cosas que para un niño significaban el fin del mundo. Era la percepción que los demás tenían de ti, ¿no? Que esa percepción se puede conservar en el mundo adulto, pero en el mundo del niño es mucho más exagerada. No tengo nada que te pueda decir de este autor o este libro han influido todos de alguna manera y han influido de una forma muy contundente, ¿no? Pero ninguno en concreto, tío, no tengo tampoco algo
que pueda decirte, oye, como el narrador tiene 15 años, Holden Caulfield, tal, no. De hecho, en algunos momentos, y como hay ciertos libros que has leído como obsesivamente durante tu juventud, lo sabría como diciendo, no estaré repitiendo, imitando demasiado, ¿no? Tengo que tener cuidado con eso, porque claro que el libro es producto de muchísimas influencias y de muchísimas lecturas, pero no te sabría decir ningún nombre. Por ejemplo, hubo un libro que leí cuando esto ya estaba enviado a imprenta, ¿no? Que de hecho salió 2 meses o 3 meses antes, que era Voz de vieja, de Elisa Victoria, que habla de una niña también, y creo que no sé si tiene una edad muy parecida, y en un entorno, ella andaluza, en Sevilla, ¿no? Esto en Galicia, imagínate, pero sí que reconocía muchísimas cosas, me hizo mucha gracia, me gustó mucho ese libro, además lo había recomendado Elvira Lindo, que a mí también me ayudó muchísimo cuando publiqué el primero.